El taxi me dejó al final de la calle del Arce, justo cuando el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto. 3 semanas en París habían cambiado algo en mí, algo que aún no podía nombrar. Mi pequeña maleta parecía más ligera que cuando me fui, a pesar de los regalos y recuerdos que guardaba dentro. Inhalé profundamente, saboreando el aroma familiar de las rosas de la señora Pérez, de al lado, mezclado con el aire fresco del otoño que me daba la bienvenida a Cantabria. «Bienvenida a casa, Leonor», me susurré, buscando las llaves de casa. Había pasado mis días paseando por el Sena, descubriendo cafés escondidos y haciendo amigos inesperados, como Martín, la dueña de la librería que me invitó a un vino después de verme 3 días seguidos mirando la misma novela. Por primera vez desde que Roberto falleció, había sentido algo parecido a la paz. No felicidad, exactamente, pero una calma que me hizo creer que la felicidad podría volver a ser posible algún día. Al doblar la esquina de mi calle, algo no encajaba. La tranquila calle residencial parecía diferente. Mis ojos se centraron en mi modesto chalet de estilo montañés al final de la manzana, el que Roberto y yo habíamos comprado hacía 30 años, en el que criamos a nuestro hijo, Miguel, y al que dejé que él y su esposa Cintia se mudaran hace 5 años, cuando yo me instalé solo en la planta baja. Había algo en el césped, algo grande y esparcido. Aceleré el paso, y mi corazón también. Las formas se volvieron más claras a cada paso. Mi ropa, mis libros, mis muebles, todo lo que poseía estaba esparcido por el jardín como basura después de una tormenta. «No», murmuré, echando a correr a pesar de mis 62 años. «No, no, no». Mi colección de tazas de té antiguas, destrozada en el camino de entrada. La colcha que mi madre había cosido, arrugada junto al buzón. Las figuras de porcelana de Roberto, los marineros y capitanes que había coleccionado, toda su vida, algunas rotas, otras arrojadas descuidadamente en una caja de cartón. 40 años de fotografías, muchas aún en sus marcos, brillaban bajo el sol, capturando momentos que de repente parecían pertenecer a la vida de otra persona. Me quedé paralizada al borde de aquel páramo de recuerdos, consciente de las cortinas que se movían en las ventanas vecinas. Los Valdivia de enfrente, fingiendo no mirar. Los Jiménez de al lado, susurrando detrás de sus persianas. Todos observando el espectáculo, pero sin atreverse a salir. Un sobre de color crema reposaba sobre mi maleta de cuero rota, la que me habían regalado por mi jubilación después de 30 años, enseñando literatura en el Instituto de Miraflores. Reconocí de inmediato la caligrafía de Cintia, esa cursiva perfecta de la que tan orgullosa estaba. Con dedos temblorosos, lo cogí y saqué una única tarjeta. «No vuelvas, nunca». 4 palabras, ni siquiera una firma, sin explicaciones, sin justificaciones. Escudriñé las ventanas de la casa, mi casa, pero las cortinas estaban echadas. ¿Me estaban mirando desde dentro? ¿Era Miguel parte de esto? ¿Había consentido mi propio hijo esta humillación? La puerta principal permanecía firmemente cerrada. Nadie salió a explicar, a disculparse, a reconocer la crueldad de lo que habían hecho. Solo silencio, extendiéndose entre nosotros como un cañón que de repente comprendí que había estado creciendo durante años. La señora Pérez apareció junto a la valla de su jardín, con el rostro curtido por la preocupación. «Leonor, Dios mío, ¿qué ha pasado?». No pude responder. La vergüenza me quemaba con tal intensidad que por un momento no recordé cómo formar palabras. En lugar de eso, hice lo único que se me ocurrió. Empecé a recoger lo que quedaba de mi vida. Metódicamente puse orden en el caos. La ropa en bolsas de basura, los libros en cajas que encontré tiradas cerca. Trabajé en silencio, eficientemente, como si fuera una tarea más que completar antes de la cena. Toda una vida de posesiones, ahora sin hogar como yo. «Leonor, entra. Puedes quedarte conmigo mientras solucionas esto», ofreció la señora Pérez.
entrando en mi jardín con gesto decidido. Gracias, Margarita, pero no puedo. No podía soportar la lástima, las preguntas, la humillación de explicar lo que ni yo misma entendía. El sol se estaba poniendo cuando hube rescatado lo que cabía. En mi Honda Civic, tantas cosas dejadas atrás, tantas cosas rotas sin remedio. Me senté al volante, agarrándolo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Vi un movimiento fugaz en una ventana de arriba, una cortina que volvía a su sitio. ¿Había sido Miguel? ¿Cintia? ¿Ambos? ¿Mirándome recoger los pedazos de mi dignidad destrozada? El motor arrancó, zumbando con más certeza de la que yo sentía. Me alejé del bordillo sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía, podría hacer algo de lo que me arrepentiría. Gritar, hasta quedarme sin voz. Golpear la puerta hasta que se vieran obligados a enfrentarme, desplomarme en el césped y darles a los vecinos el espectáculo que estaban esperando. En lugar de eso, conduje. Sin destino en mente, solo lejos. Lejos de la traición, lejos de la vergüenza, lejos de la constatación de que me había vuelto desechable para las personas que más amaba. Acabé en el Motel Los Pinos, junto a la N634, un lugar por el que había pasado 1000 veces, pero en el que nunca había tenido motivos para entrar. El letrero de neón zumbaba débilmente mientras me registraba, usando una tarjeta de crédito que rara vez tocaba. La habitación olía a limpiador industrial y a tabaco rancio, a pesar del cartel de prohibido fumar en la puerta. Sentada en el borde de la cama, finalmente me permití llorar. No con sollozos fuertes y dramáticos, sino con lágrimas silenciosas, que parecían venir de un lugar más profundo de lo que sabía que existía en mí. Lloré por las fotografías que no pude salvar, por las figuritas de Roberto que había prometido proteger, por el hogar que había creído que seguía siendo mío de alguna manera. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí vacía, como si me hubieran raspado por dentro. Me recosté en la cama desconocida y miré las manchas de humedad del techo, preguntándome cómo no había visto las señales. ¿Habían estado planeando esto mientras yo estaba fuera? ¿Habían celebrado cuando mi avión despegó, sabiendo que finalmente se librarían de mí? La traición escocía como una herida física, pero debajo de ella algo más se agitaba. Una chispa de ira. No solo hacia ellos, sino hacia mí misma. Había sido demasiado complaciente, demasiado dispuesta a encoger mi existencia para hacer sitio a la suya. Había renunciado a mi casa, a mi espacio, a mi voz. ¿Y para qué? ¿Para ser desechada como el periódico de ayer? A medida que la noche se cernía a mi alrededor, esa chispa se convirtió en algo más firme. Por la mañana se había endurecido hasta convertirse en resolución. Este no sería el final de mi historia. Esta humillación no me definiría. Mañana empezaría de nuevo. Pero esa noche, en esta habitación anónima con su moqueta raída y su televisor parpadeante, me permití un último momento de duelo por todo lo que había perdido y por todo lo que ahora sabía que nunca había tenido realmente. El sueño me eludió esa noche en el Motel Los Pinos. Di vueltas en la cama, los muelles del colchón protestando con cada movimiento. Al amanecer, me di por vencida y me senté junto a la ventana, observando cómo el aparcamiento se llenaba de viajeros madrugadores que paraban a tomar un café en la cafetería de al lado. Pedí servicio de habitaciones, si es que se puede llamar. Hacía un vaso de poliestireno con café y una magdalena envuelta en plástico. Mientras picoteaba mi desayuno, abrí el portátil y consulté mi información bancaria. Los números que me devolvían la mirada eran un consuelo que no me había permitido reconocer en años. La verdad era que nunca había sido la viuda indefensa que Miguel y Cintia pensaban que era. La muerte de Roberto lo había cambiado todo. Al principio, el dolor me había consumido por completo. Apenas me había dado cuenta del dinero del seguro, la pensión, los ahorros. Todo parecía tan irrelevante en un mundo sin él. Pero 6 meses después del funeral, algo cambió. Recuerdo estar sentada en nuestra
mi cocina, mirando una hoja de cálculo con las finanzas, cuando se me ocurrió una idea. Era completamente libre por primera vez en mi vida. No es que no hubiera amado a Roberto, lo había hecho profundamente. Pero había pasado de la casa de mis padres a la universidad y al matrimonio sin haber estado nunca realmente sola. Ahora, cerca de los 60, de repente tenía independencia y medios. Tomé una decisión esa noche que nunca compartí con Miguel. En lugar de poner el dinero del seguro en una cuenta de ahorros o en bonos como todo el mundo esperaba, invertí en una pequeña pastelería que estaba en apuros en el centro de Miraflores. Dulces Momentos había sido mi lugar favorito durante años. Sus rollos de canela me habían ayudado a superar los peores días después de la muerte de Roberto. Cuando me enteré de que iban a cerrar, sentí como si perdiera otro pedacito de él. La dueña, Marisol, se mostró escéptica cuando me acerqué a ella. «Leonor, cariño, este negocio se está hundiendo. No querrás tirar el dinero». Pero insistí, y cerramos un acuerdo que la mantenía a ella como la cara del negocio, mientras yo me convertía en la socia silenciosa que aportaba capital para las reformas y la expansión. En un año, Dulces Momentos había duplicado sus ingresos. En 3, habíamos abierto un segundo local en Santander. Ahora, 5 años después, había 6 pastelerías Dulces Momentos por toda Cantabria, con planes de abrir 2 más en Asturias. Mantuve mi nombre fuera de todos los documentos públicos, no por vergüenza o secretismo, sino porque disfrutaba de la privacidad. Los ingresos pasivos crecían constantemente, permitiéndome vivir cómodamente mientras mantenía el modesto estilo de vida que prefería. Miguel y Cintia asumían que mi pensión de profesora era mi único sustento. Nunca los corregí. ¿Por qué no se lo dije? La respuesta se asentaba incómodamente en mi pecho. Había visto cómo Cintia miraba la casa después de mudarse, como si ya fuera suya. Me había dado cuenta de que las llamadas de Miguel eran menos frecuentes. Sus visitas a mi apartamento en la planta baja convertida se hacían más cortas, más obligatorias. Había percibido el cambio en su actitud, de la preocupación a la tolerancia, y de ahí a una molestia apenas disimulada. No era ingenua. Para ellos yo era un seguro, un plan B si las cosas iban mal, una canguro incorporada para los hijos que aún no habían tenido, un recordatorio de obligaciones que sentían cada vez más pesadas. Me quedé porque amaba a mi hijo. Me quedé porque esperaba que las cosas cambiaran. Me quedé porque irme significaba admitir lo que más temía, que el hijo que había criado pudiera mirarme y no ver nada de valor. Dando otro sorbo al café ya frío, abrí mi correo electrónico y le escribí a mi abogado, Daniel Ordóñez. Daniel había sido amigo de Roberto antes de convertirse en el abogado de la familia y había visto crecer a Miguel. Sabía que las cosas se habían vuelto tensas, aunque ni siquiera él conocía el alcance total de mi independencia financiera. Daniel, escribí, ha ocurrido algo. Necesito reunirme contigo hoy si es posible. Se trata de la casa y de Miguel. Su respuesta llegó en minutos. En mi despacho a las 10. ¿Estás bien? No respondía a la pregunta. No estaba segura de saber la respuesta todavía. Después de 1900, una ducha rápida en el diminuto baño del motel. Me vestí con la ropa de ayer, la única que tenía, y conduje hasta el centro comercial en cuanto abrió. Compré un conjunto sencillo en El Corte Inglés, me maquillé en el aseo de los grandes almacenes e intenté parecer una mujer que no acababa de perderlo todo. El despacho de Daniel estaba en un palacete victoriano reformado en la calle del lindo Saint-Champ Olmo, el tipo de edificio que hablaba de respetabilidad consolidada. Su secretaria, Beatriz, me abrazó en cuanto entré. «Leonor, te hemos echado de menos. ¿Qué tal por París?» La pregunta casi me deshizo. París parecía otra vida, los recuerdos de otra persona. «Encantador», conseguí decir. «¿Está Daniel?» La expresión de Daniel cuando le conté lo que había pasado pasó por la conmoción, la incredulidad y finalmente una ira contenida que le enrojeció las orejas.
¿Qué hicieron qué? Su voz era cuidadosamente medida, pero pude oír la tensión debajo. ¿Sin previo aviso? ¿Sin hablarlo? Asentí, entregándole la nota de Cynthia. La leyó, con el ceño cada vez más fruncido. Leonor, esto es, bueno, no hay otra palabra. Esto es delictivo. Desahucio ilegal como mínimo. Posiblemente destrucción de la propiedad. Definitivamente incumplimiento de contrato. ¿Contrato? Parpadeé, confundida. Daniel sacó un expediente de su archivador y lo puso sobre el escritorio entre nosotros. El acuerdo que redactamos cuando permitiste que Miguel y Cynthia se mudaran. ¿Te acuerdas? Lo recordaba, vagamente. En la confusión emocional de mudarme a la planta baja, había firmado lo que Daniel me había puesto delante, confiando en que protegería mis intereses, como siempre había hecho. Nunca les donaste la casa, Leonor. Conservaste la propiedad, permitiéndoles vivir allí bajo condiciones específicas, una de las cuales era que siempre tendrías derecho a residir en el apartamento reformado. Son inquilinos, no propietarios. Una extraña calma se apoderó de mí. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que han incumplido el contrato. Significa que puedes desahuciarlos si quieres. Significa que la casa sigue siendo tuya, total y legalmente. Me recosté, asimilando esta información. La casa seguía siendo mía. El hogar del que me había sentido desplazada y luego expulsada había sido mío todo el tiempo. Hay más, continuó Daniel, pasando páginas del expediente. La hipoteca. Refinanciaste para pagar las reformas de tu apartamento, ¿recuerdas? La hipoteca está a tu nombre, pero según nuestro acuerdo, Miguel y Cynthia son responsables de los pagos mensuales como su contribución por vivir allí. Ahora lo recordaba. Me había parecido justo. Ellos conseguían una casa preciosa en un muy buen barrio por mucho menos que el precio de mercado, y yo podía quedarme cerca de mi hijo y de mis futuros nietos. Parecía el acuerdo perfecto. ¿Han estado haciendo los pagos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Daniel suspiró. De forma esporádica, en el mejor de los casos. Les he estado enviando notificaciones, pero las han ignorado. Has estado cubriendo el descubierto desde tu cuenta. Supuse que lo sabías. No lo sabía. Había autorizado los pagos automáticos de mis facturas hacía años y rara vez revisaba los extractos. Otro descuido nacido de la confianza. ¿Cuánto? Deben. Daniel dijo una cifra que me hizo estremecer. 3 meses de pagos de hipoteca, más los recargos por demora. ¿Qué quieres hacer, Leonor?, preguntó Daniel con delicadeza. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Recuperar mi casa? ¿Recuperar a mi familia? Esto último parecía imposible ahora. La imagen de mis posesiones esparcidas por el césped había quemado cualquier ilusión sobre mi lugar en sus vidas. Quiero... Moma se me quebró la voz, sorprendiéndome. Carraspeé y lo intenté de nuevo. Quiero que entiendan lo que han hecho. Quiero que afronten las consecuencias. ¿Quieres que sientan lo que tú sentiste?, terminó Daniel por mí, sin rastro, de juicio en su tono. Asentí, algo frío y decidido instalándose en mi pecho. Sí, exactamente eso. Daniel se inclinó hacia adelante con expresión sombría. Entonces, elaboremos un plan. Pasamos las 2 horas siguientes trazando una estrategia. Daniel emitiría una notificación formal de desahucio citando incumplimiento de contrato y desahucio ilegal del propietario legal. También exigiría el pago inmediato de todas las cuotas hipotecarias atrasadas. Cuando, inevitablemente, no pudieran pagar, iniciaría el procedimiento de ejecución hipotecaria. Intentarán ponerse en contacto contigo, me advirtió. Cuando se den cuenta de lo que está pasando, entrarán en pánico. Que lo hagan, dije, sorprendida de mi propia dureza. No estaré disponible. Y no lo estaría.
porque había otra parte de mi vida de la que no sabían nada, otro secreto que había guardado, no por vergüenza, sino por una creciente conciencia de que cuanto menos supieran de mí, mejor. Tenía alquilado un pequeño apartamento en Salamanca, cerca de la universidad, donde de vez en cuando asistía a cursos de literatura. Lo había alquilado hacía 3 años, diciéndome a mí misma que era conveniente para las clases nocturnas, pero sabiendo en el fondo que era una vía de escape de la creciente tensión en casa. Nadie lo sabía. Ni Daniel, ni mis amigos de 1900 Miraflores, y desde luego, ni Miguel ni Cintia. Allí es donde iría. Allí es donde desaparecería mientras Daniel ponía todo en marcha. Allí es donde comenzaría mi nueva vida, una vida en la que ya no era una conveniencia, ni una obligación, ni una carga, sino una mujer con un poder que nunca había reconocido del todo. Al salir del despacho de Daniel, el peso de la conmoción de ayer se había transformado en otra cosa, una determinación férrea que me enderezó la espalda y me levantó la barbilla. Ellos me habían mostrado quiénes eran. Ahora yo les mostraría quién era realmente. No solo una suegra desechada, sino una mujer que había construido silenciosamente algo propio mientras ellos no miraban. Y me aseguraría de que se arrepintieran de no haber mirado con más atención. Mi apartamento de Salamanca me recibió como un viejo amigo. Aunque solo lo había usado esporádicamente a lo largo de los años, transmitía más calidez que la casa de Miraflores en los últimos meses. Era pequeño, solo un dormitorio con un salón y cocina abiertos, pero los altos ventanales inundaban el espacio de luz natural, y la vista de la calle arbolada de abajo lo hacía sentir conectado con el mundo sin dejar de ser un santuario. Pasé ese primer día borrando metódicamente mis huellas digitales. Cambié mi número de móvil, eliminé mis cuentas de redes sociales que apenas usaba y configuré filtros de correo electrónico que enviarían cualquier cosa de Miguel o Cintia directamente a una carpeta que no tendría que mirar. Llamé a los pocos amigos con los que aún mantenía el contacto y les di mi nueva información, haciéndoles prometer que guardarían el secreto con una vaga explicación sobre necesitar algo de espacio después de un desacuerdo familiar. Margarita. Pérez fue la más difícil de convencer. Leonor, esto no es propio de ti, dijo, con evidente preocupación en su voz. Huir no soluciona nada. No estoy huyendo, le dije. Me estoy eligiendo a mí misma por una vez. Tras una pausa, suspiró. Bueno, ya era hora, pero prométeme que llamarás si necesitas algo. Se lo prometí, aunque no tenía intención de hacerlo. Esto era algo que necesitaba afrontar sola. Al anochecer, me había instalado en una extraña calma. Pedí comida para llevar del restaurante tailandés de abajo. Abrí una botella de vino que había estado guardando y me senté junto a la ventana, a ver cómo caía la noche sobre Salamanca. Por primera vez desde que vi mis posesiones en el césped, me permití sentirlo todo de verdad. La conmoción, la humillación, el dolor y debajo de todo ello, una ira latente que se sentía casi ajena por su intensidad. Había pasado toda mi vida siendo razonable, comprensiva, complaciente. Primero como hija de padres exigentes, luego como esposa que apoyaba la carrera de su marido mientras aparcaba sus propias ambiciones, después como madre que centraba su mundo en su hijo, y finalmente como viuda que intentaba no ser una carga. Siempre encogiéndome, siempre haciendo hueco, siempre poniendo a los demás primero. ¿Y a dónde me había llevado eso? A que me echaran de mi propia casa como si fuera basura. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Daniel. Ya está hecho, dijo sin preámbulos. La notificación de desahucio y la reclamación de pago se entregaron esta tarde. Burofax, para que no puedan decir que no lo recibieron. ¿Cuánto tiempo tienen?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. 10 días para pagar los atrasos de la hipoteca en su totalidad. 30 días para desalojar si no pueden pagar. Pero aquí es donde se pone interesante. También incluí una notificación sobre el coche.
¿El coche? El Audi que conducen. Está a tu nombre en leasing, ¿recuerdas? Parte del acuerdo cuando el viejo coche de Miguel se estropeó hace 3 años. Fuiste su aval porque su solvencia no era suficiente. Otra cosa que había olvidado. Otra forma en que había intentado ayudar que ahora se había convertido en un arma en mi arsenal. He emitido una demanda para la devolución del vehículo en 48 horas, o lo denunciaremos por robo. La frialdad en mi pecho se solidificó. Bien. Leonor, la voz de Daniel se suavizó. ¿Estás segura de esto? No es demasiado tarde para intentar una mediación, para hablar directamente con Miguel. Ellos no me ofrecieron esa cortesía, le interrumpí. Ellos tomaron su decisión. Ahora pueden vivir con las consecuencias. Tras colgar, me senté en la creciente oscuridad, pensando en lo que ocurriría a continuación. Entrarían en pánico, sin duda. Intentarían localizarme, explicar, justificar lo que habían hecho. Cuando no pudieran encontrarme, se desesperarían. Bien. Que sintieran una fracción de lo que yo había sentido, de pie en aquel césped rodeada de los pedazos de mi vida rota. A la mañana siguiente, fui al banco más cercano y abrí una cuenta nueva, transfiriendo la mayor parte de mis fondos de las cuentas que Miguel podría conocer. No iba a correr riesgos. Luego fui a una peluquería donde nadie me conocía y me corté el pelo castaño con mechas plateadas en un elegante bob y me lo teñí de un intenso color chocolate. La mujer del espejo parecía diferente, más segura, menos apologética. ¿Un nuevo look para una nueva etapa?, preguntó la estilista, encontrando mi mirada en el reflejo. Algo así, respondí, dándole una generosa propina. Al final de la semana me había asentado en una rutina. Las mañanas eran para asuntos prácticos, reuniones con Marisol sobre las pastelerías por videollamada, conversaciones con Daniel sobre los procedimientos legales, compras de artículos de primera necesidad para reemplazar lo que había perdido. Las tardes eran para mí, largos paseos por el campus de la universidad, visitas a museos y librerías y ocasionalmente asistir a conferencias de literatura como oyente. Las noches eran para planificar el futuro, trazar expansiones para dulces momentos, investigar inversiones, reimaginar una vida que tuviera espacio para mis ambiciones. Al 7º día de mi autoexilio, Daniel me envió un mensaje de texto. 17 llamadas perdidas en las últimas 24 horas. 9 de Miguel, 8 de Cintia. ¿Están captando el mensaje? Sonreí. Una pequeña y sombría expresión que habría sorprendido a cualquiera que me conociera como la perpetuamente comprensiva Leonor Fuentes. El banco les había enviado la carta sobre la ejecución hipotecaria. La realidad se estaba imponiendo. Esa noche sonó mi teléfono fijo, el número que nadie tenía excepto Daniel y Marisol. Era esta última, su voz tensa por una emoción contenida. Leonor, no te lo vas a creer. Miguel apareció hoy en Dulces. Momentos, buscándote. Mi corazón dio un vuelco. ¿En la pastelería? ¿Cómo supo siquiera de eso? En realidad, no lo sabía. Dijo que había estado llamando a todo el que pudiera saber dónde estabas, y alguien mencionó que creía que podrías ser amiga mía. Entró preguntando si sabía dónde te alojabas. ¿Qué le dijiste? Que no sabía nada de ti desde hacía semanas. Pero Leonor, deberías haber visto su cara cuando miró alrededor de la pastelería. Vio tu foto en la pared, la de la revista de negocios, cuando nos hicieron un reportaje el año pasado. Pensé que se iba a desmayar. La foto en cuestión nos mostraba a Marisol y a mí en la inauguración de nuestro cuarto local. Finalmente había accedido a ser reconocida públicamente como copropietaria, aunque los documentos legales todavía me mencionaban solo como inversora silenciosa. El pie de foto me describía como la empresaria local Leonor Fuentes. No lo sabía, continuó Marisol. No tenía ni idea de que estuvieras involucrada en Dulces Momentos, ¿verdad? No, dije, en voz baja. No sabía muchas cosas sobre mí. Después de colgar, me quedé de pie junto a mi ventana,
observando la calle de abajo, por donde estudiantes y profesores pasaban apresuradamente, absortos en sus propias vidas, sus propios dramas. Qué extraño pensar que a solo unas pocas manzanas de distancia, en la pastelería de la que era copropietaria, mi hijo había descubierto una parte de mí que nunca antes se había molestado en ver. Me pregunté qué estaría pensando ahora. ¿Estaba sorprendido? ¿Confundido? ¿Enojado porque había guardado secretos? ¿O simplemente estaba calculando cómo esta nueva información podría beneficiarle en la crisis actual? Al día siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto era simple. Mamá, por favor. Casi lo borro sin leer, pero la curiosidad pudo más. El mensaje era corto. Mamá, tenemos que hablar. ¿Qué está pasando? El banco, el coche, el desahucio. ¿Por qué estás haciendo esto? Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. Sé que estás enfadada por lo que pasó, pero esto es extremo. Somos familia. Familia. La palabra que me había mantenido atada a una situación que me menoscababa durante años. La palabra que aparentemente habían olvidado cuando arrojaron mis pertenencias al césped. La palabra que recordaban ahora que necesitaban algo. Cerré el correo sin responder y bloqueé al remitente. Esa tarde recibí una llamada de Daniel. Han contratado a un abogado, me informó. Un tipo joven, parece demasiado confiado. Argumenta que abandonaste la propiedad voluntariamente y que Miguel, como tu hijo, tenía derecho a asumir la propiedad bajo algún tipo de doctrina de cuidado filial que se ha inventado. Me reí, un sonido agudo que me sorprendió incluso a mí. ¿Y qué le dijiste? Le envié copias del contrato que firmaron, el acuerdo hipotecario a tu nombre y los registros de los pagos que has estado cubriendo por ellos. También mencioné que tenemos pruebas de desahucio ilegal y destrucción. De la propiedad, les va a aconsejar que lleguen a un acuerdo. No quiero llegar a un acuerdo, dije con firmeza. Quiero recuperar la casa. Quiero que se vayan. Leonor, la voz de Daniel era suave. ¿Qué piensas hacer con la casa una vez que se hayan ido? ¿Volver a mudarte? La pregunta me pilló por sorpresa. No había pensado tan a futuro. La casa albergaba recuerdos, décadas de ellos, algunos hermosos, otros dolorosos, pero también albergaba humillaciones recientes que no estaba segura de poder borrar jamás. No lo sé, admití, pero quiero que la elección sea mía. 2 días después, recibí una notificación de que el Audi había sido devuelto al concesionario. Una pequeña victoria. Según Daniel, habían tenido que tomar un Uber para llegar allí, ya que no podían permitirse un segundo coche ahora que se enfrentaban al pago de la hipoteca. Intenté no sentir satisfacción por esta noticia, pero fracasé. No se trataba del coche, se trataba de las consecuencias. Durante demasiado tiempo me habían tratado como si mis sentimientos, mis propiedades, mi propia existencia fueran intrascendentes. Ahora, finalmente, estaban aprendiendo lo contrario. 10 días después de haber desaparecido, recibí un ramo de flores en mi apartamento. La tarjeta decía: Leonor, por favor, llámanos. Esto ha ido demasiado lejos. Lo sentimos. Cintia. Y Miguel. Miré el elegante arreglo de lirios y rosas, preguntándome cómo habían encontrado mi dirección. Daniel juró que no se lo había dicho. Marisol conocía la ciudad, pero no el edificio específico. Quizás habían contratado a un detective privado. Quizás se estaban desesperando lo suficiente como para intentarlo todo. Cogí las flores y las tiré a la basura sin pensarlo 2 veces. Lo siento no era suficiente. Lo siento era una palabra, fácil de decir cuando estás acorralado. Lo siento no reconstruía lo que habían roto. Al día siguiente, venció el plazo para el pago de la hipoteca. No habían pagado. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría, avanzando lenta pero inexorablemente hacia la conclusión inevitable. Perderían la casa. No tendrían a dónde ir. Comprenderían finalmente lo que significaba ser arrojado a la deriva,
lejos de todo lo familiar y seguro. Y yo observaría desde la distancia, no con alegría, sino con la sombría satisfacción de saber que, a veces, la justicia llega en formas inesperadas. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años, arrullada por el conocimiento de que mi silencio había gritado más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. 2 semanas después de mi autoexilio, decidí volver en persona a la pastelería principal de Dulces Momentos. La familiar campanilla sonó cuando abrí la puerta, liberando el embriagador aroma a canela fresca y mantequilla en el aire. Varios clientes habituales se sorprendieron al verme. Mi nuevo corte y color de pelo me hacían casi irreconocible a primera vista. Marisol salió corriendo de detrás del mostrador, limpiándose las manos cubiertas de harina en el delantal antes de abrazarme. «¡Mírate!», exclamó, dando un paso atrás para admirar mi transformación. «El color chocolate te sienta de maravilla. Pareces 10 años más joven». «Me siento diferente», admití, aceptando el café que me puso en las manos. Más ligera, de alguna manera. Nos retiramos a la pequeña oficina de atrás, donde Marisol me puso al día de las operaciones diarias, mientras yo compartía los últimos informes de Daniel. La ejecución hipotecaria seguía adelante. Miguel y Cintia habían intentado conseguir un préstamo para cubrir los atrasos de la hipoteca, pero se lo habían denegado. Su historial crediticio era peor de lo que había imaginado. «Han estado llamando a la pastelería todos los días», me confió Marisol, con una expresión que era una mezcla de diversión y preocupación. «Miguel volvió a pasar ayer, exigiendo saber dónde te alojabas. Le dije que estabas de viaje de negocios». «Negocios», repetí, saboreando la palabra. «Seguro que le encantó». «Puso una cara de vinagre que no veas», confirmó Marisol. «Dijo que debía haber algún error, que su madre era una profesora jubilada que nunca había mostrado interés por los negocios». Sonreí levemente. «Es increíble. Lo poco que conocemos a las personas que creemos conocer mejor». Después de terminar nuestra reunión, decidí pasear por el centro de Miraflores. Era arriesgado, podrían reconocerme, pero sentía una extraña necesidad de reclamar la ciudad que había sido mi hogar durante décadas. Llevaba unas gafas de sol grandes y un pañuelo elegantemente colocado sobre el pelo, moviéndome con una confianza que en sí misma servía de disfraz. La Leonor que ellos conocían caminaba con los hombros ligeramente encorvados, la mirada a menudo baja, disculpándose por el espacio que ocupaba. Esa mujer se había ido. Al pasar por la avenida de Hartford, una figura familiar salió de la caja de ahorros. Cintia. Tenía un aspecto terrible. Su pelo rubio, normalmente impecable, estaba recogido en una coleta desordenada. Unas ojeras oscurecían sus ojos y su ropa parecía la de haber dormido con ella. Estaba discutiendo con un hombre con un traje barato que no paraba de negar con la cabeza. Reduje el paso, observando desde detrás de mis gafas de sol. «Tiene que haber algo que pueda hacer», decía ella. Su voz se oía desde el otro lado de la calle. «Hemos sido clientes durante años». «Lo siento, señora Fuentes, pero su solicitud no cumple nuestros criterios. Su ratio de deuda-ingresos es...». «Esto es ridículo. ¿Mi suegra ha perdido la cabeza y nosotros somos los que pagamos el pato? ¿A dónde se supone que vamos a ir?». Sentí una punzada de algo. No exactamente culpa, pero quizás un pariente lejano de ella. Luego recordé la nota con su caligrafía perfecta. «No vuelvas. Nunca». La punzada desapareció. Seguí caminando, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Que sintieran lo que yo había sentido. El vértigo repentino de que el suelo desaparezca bajo tus pies. La búsqueda frenética de soluciones. La creciente comprensión de que las opciones eran limitadas y el tiempo se agotaba. De vuelta en mi apartamento de Salamanca esa noche, Daniel llamó con noticias. «Han estado contactando a tus parientes. Tu hermana en Andalucía, tu primo en Galicia. Se están desesperando». Mi hermana, Juana, ya me había llamado ese mismo día. «Leonor,
¿Qué demonios está pasando? Miguel llamó llorando diciendo que has perdido el norte y que estás tratando de dejarlos en la calle. Eso no me suena a ti. ¿Mencionó que tiró todas mis pertenencias al césped mientras yo estaba en París? Y le había preguntado con calma. ¿Mencionó la nota que dejó su mujer, diciéndome que no volviera nunca a mi propia casa? El silencio al otro lado de la línea había sido satisfactorio. Dijo que hubo un malentendido sobre el almacenamiento. Admitió finalmente Juana, que solo estaban moviendo tus cosas para hacer sitio para unas reformas. Me reí entonces, un sonido tan amargo que Juana se quedó callada de nuevo. Pregúntale por las figuritas de Roberto, las que se hicieron añicos en el camino de entrada. Pregúntale qué tipo de reforma requería destruir las cosas que papá me dejó. Oh, Leo, había susurrado Juana, el apodo de la infancia inesperado y penetrante. No tenía ni idea. ¿Por qué no me llamaste? Porque esto es algo que necesito manejar yo misma, le había dicho. Por una vez en mi vida, no estoy buscando a alguien que me arregle las cosas, las estoy arreglando yo. Ahora, con Daniel, esperando al otro lado de la línea, me pregunté qué le habría dicho Juana a Miguel después de nuestra llamada. ¿Le había confrontado con la verdad? ¿O había elegido creer la versión de los hechos que le resultaba más cómoda? ¿Qué más?, le pregunté a Daniel, volviendo al presente. Intentaron acceder a tus cuentas bancarias, la conjunta que tenías con Miguel para emergencias y tu cuenta corriente personal donde se deposita tu pensión. Se me cortó la respiración. ¿Pudieron? No. Cambiaste las contraseñas y eliminaste a Miguel como usuario autorizado la semana pasada, ¿recuerdas? Pero lo intentaron, varias veces. La frialdad en mi pecho se endureció aún más. No solo estaban desesperados, estaban dispuestos a robarme, a tomar lo poco que pensaban que me quedaba. Hay más, continuó Daniel, con tono cuidadoso. Aparecieron hoy en mi despacho, los dos. ¿Qué querían? Negociar. Ofrecieron permitirte volver al apartamento de la planta baja si detienes el proceso de ejecución hipotecaria. Dijeron que incluso te ayudarían a volver a meter tus cosas. Me reí, esta vez una risa genuina, sorprendente, por su agudeza. ¿Las cosas que destruyeron? ¡Qué generosos! Les dije que transmitiría la oferta, pero que era poco probable que aceptaras algo que no fuera la restauración total de la propiedad y el desalojo completo del inmueble. Bien, dije con firmeza. Eso es exactamente. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, esto es cruel. Cometimos un error, pero estás yendo demasiado lejos. Somos tu familia. Bloqueé el número sin responder. Luego otro. Leonor, por favor, no encontramos dónde vivir con tan poca antelación. Los hoteles son demasiado caros. Piensa en lo que le estás haciendo a tu hijo. Bloqueado. Una parte de mí se preguntó si realmente había ido demasiado lejos, si la herida que me habían infligido justificaba el lento y metódico desmantelamiento de sus vidas que estaba orquestando. Pero entonces recordé la visión de las figuritas rotas de Roberto en el camino de entrada, los álbumes familiares, arrojados descuidadamente en cajas de cartón. El completo desprecio por la vida que había construido, los recuerdos que había atesorado. No, esto no era crueldad, era una consecuencia. 3 días después, volví a mi apartamento después de una reunión con un posible inversor para nuestra expansión en Asturias y encontré a alguien esperando en el vestíbulo. Miguel. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, desaliñado, con la mirada atormentada de alguien que no había dormido bien en semanas. Por un momento, vi al niño pequeño que se metía en mi cama durante las tormentas, al adolescente que había llorado en mi hombro después de su primer desamor, al joven que me había abrazado tan fuerte en el funeral de su padre que pensé que se me romperían las costillas. Luego parpadeé y solo vi al hombre que había permitido que su mujer me tirara como si fuera basura.
Mamá, dijo con la voz quebrada, por favor, ¿podemos hablar? Consideré pasar de largo, ignorándolo tan completamente como él había ignorado mi dignidad. Pero algo en mí quería esta confrontación. La necesitaba, quizás. 5 minutos, dije, señalando una pequeña zona de asientos en la esquina del vestíbulo. Es todo lo que tienes. Me siguió, sentándose en el borde de un sillón de 1900 cuero mientras yo me sentaba enfrente, con la espalda recta, las piernas cruzadas a la altura del tobillo y las manos juntas en mi regazo, una postura de control. ¿Cómo me encontraste?, pregunté antes de que pudiera hablar. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Contratamos a alguien, un detective privado, costó. Se calló, quizás dándose cuenta de que quejarse del dinero a la mujer por la que actualmente estaba sin hogar no era el enfoque más inteligente. ¿Qué quieres, Miguel? Pedir perdón, explicar, arreglar esto. Las palabras salieron a pie. Toda prisa. Lo que hizo Cynthia, lo que hicimos, estuvo mal, inexcusable. Pero mamá, estábamos estresados, agobiados. Los pagos de la hipoteca, el trabajo de Cynthia reducido a media jornada, la casa necesitando reparaciones que no podíamos permitirnos. Así que decidisteis resolver vuestros problemas tirándome a la basura. Terminé por él, mi tono conversacional. A pesar del peso de las palabras, él se estremeció. No fue así. Solo necesitábamos espacio, tiempo para aclarar las cosas. Íbamos a llamarte, a explicarte, a ayudarte a encontrar otro sitio donde quedarte temporalmente. ¿Temporalmente?, interrumpí, levantando las cejas. La nota decía, no vuelvas, nunca. Eso me suena bastante permanente. Cynthia escribió eso en un momento de acaloramiento. No quería decir, para, levanté una mano. No me mientas y no insultes mi inteligencia. Ambos lo decíais en serio. Ambos me queríais fuera y no os importaba cómo sucediera o a dónde fuera. Yo era un inconveniente que decidisteis desechar. Las lágrimas llenaron sus ojos. Mamá, por favor, cometimos un error terrible. Haremos cualquier cosa para arreglarlo. Solo dinos qué quieres. Lo estudié, a este hombre que compartía mi sangre, pero que se había convertido en un extraño. La desesperación en sus ojos no era por mí, era por él mismo, por la vida que veía desmoronarse a su alrededor. Lo que quiero, dije lentamente, es que entiendas exactamente lo que hiciste. No solo a mis posesiones, sino a mí, a nosotros. Rompiste algo que no se puede pegar como una de las figuritas de tu padre. Me mostraste quién eres realmente, Miguel. Y ahora yo te estoy mostrando quién soy yo realmente. Me levanté, señalando que nuestra conversación había terminado. Los 5 minutos se han acabado. No vuelvas por aquí. Mamá. Se levantó, intentando alcanzarme. Di un paso atrás. La ejecución hipotecaria continúa. El desahucio sigue en pie. Tomaste tu decisión, Miguel. Ahora vive con ella. Mientras caminaba hacia el ascensor, le oí gritar detrás de mí con la voz rota. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Me giré, encontrando su mirada por última vez. Ese ya no es mi problema. Te aseguraste de ello. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su rostro afligido, y no sentí más que una certeza fría y clara de que por primera vez en décadas, finalmente me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Cuando has pasado una vida siendo invisible, hay un extraño poder en ser visto de repente. Descubrí esta verdad una fresca mañana de octubre cuando abrí la Gaceta de Salamanca y encontré mi propio rostro mirándome desde la sección de Economía. La historia de éxito oculta de Cantabria. Cómo Leonor Fuentes construyó un imperio. De pastelerías a partir del duelo. El titular hizo que me atragantara con el café. No había concedido una entrevista. No había buscado publicidad. Pero ahí estaba. Un reportaje a toda página, con una fotografía mía en la inauguración de nuestro 5º local, copa de champán en mano, con un aspecto que no se parecía,
en nada a la viuda desvaída que Miguel y Cintia creían conocer. Leí el artículo con creciente incredulidad. La periodista había hecho sus deberes, rastreando el crecimiento de Dulces Momentos desde una única tienda con dificultades hasta una cadena regional a punto de expandirse aún más. Había entrevistado a Marisol, quien aparentemente había compartido la conmovedora historia de la profesora en duelo que había salvado su negocio con una astuta inversión. Incluso había descubierto mi última aventura empresarial, una asociación con una pequeña editorial especializada en libros de cocina local, otra inversión silenciosa que había hecho el año anterior. El párrafo final era la guinda del pince chinina pastel. Fuentes, que divide su tiempo entre Salamanca y París, planea abrir locales en Asturias la próxima primavera, con objetivos a largo plazo de expandirse por todo el norte de España. Leonor tiene visión, dice su socia Marisol Vega. Detrás de esa apariencia tranquila hay una mujer que sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Marisol, sonando a la vez emocionada y arrepentida. Leonor, te juro que no tenía ni idea de que iban a publicar ese artículo hoy. La periodista me entrevistó hace semanas para lo que dijo que era un artículo general sobre negocios locales de éxito. No habría dicho ni la mitad de esas cosas si hubiera sabido que se centrarían por completo en ti. No pasa nada, le aseguré, sorprendiéndome a mí misma al decirlo en serio. En realidad, es el momento perfecto. Y lo era. El universo, al parecer, había decidido entregarme mi vindicación de la forma más pública posible. Ninguna venganza planeada podría haber orquestado una humillación más elegante para Miguel y Cintia que esta revelación de mi éxito salpicada en el periódico. Daniel llamó después. ¿Lo has visto? Sí. Está por todas partes, Leonor. No solo en la edición impresa. Está en su web, se comparte en las redes sociales locales. La voz de Miraflores también se ha hecho eco. Todo el mundo habla de ello. Pude oír la pregunta no formulada en su voz. Bien, dije simplemente, que hablen. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico de Juana. Había visto el artículo en internet, compartido por una amiga, en Cantabria. Leo, eres toda una caja de sorpresas. ¿Por qué no me contaste nada de esto? Estoy muy orgullosa de ti. Además, Miguel debe estar teniendo un colapso total. Se lo merece. La idea de que Miguel viera el artículo, quizás, enviado por múltiples conocidos, cada mensaje una nueva humillación, me dio una satisfacción que no intenté negar. Que viera quién era yo realmente, que entendiera lo que había tirado tan descuidadamente. Pasé esa tarde en reuniones con nuestros inversores de Asturias, finalizando los detalles para los 2 nuevos locales. Cuando volví a mi apartamento, había 6 mensajes de voz en mi teléfono fijo, todos de Miguel. Los borré sin escucharlos. A la mañana siguiente, tuve un desayuno de trabajo con un editor de la editorial. Estábamos discutiendo una posible serie de libros de repostería regional cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Marisol. Llámame cuando puedas, ha pasado algo gordo. Me disculpé y salí de la cafetería para devolverle la llamada. Vinieron. A la pastelería, dijo Marisol sin preámbulos. Los 2 montaron un buen escándalo. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Miguel estaba gritando, exigiendo saber por qué le había traicionado hablando con la prensa. Cintia lloraba, diciendo que todo el pueblo se reía de ellos. Intenté calmarlos, pero no escuchaban. Finalmente, Luis, el de la ferretería de al lado, entró y les dijo que se fueran o llamaría a la policía. Cerré los ojos, imaginando la escena. ¿Estás bien? Estoy bien, alterada, pero bien. Pero Leonor, eso no es todo. Hizo una pausa. Los han desahuciado. El juzgado vino ayer. Se están quedando en el Motel 6 de la autovía. Algo se retorció en mi pecho. No exactamente culpa, sino una emoción complicada que no pude nombrar de inmediato. ¿Cómo sabes eso? Miguel lo dijo durante su diatriba. Dijo que no tenían.
¿A dónde ir? Que su crédito estaba arruinado, que les habías destrozado la vida. Otra pausa. También dijo otras cosas, sobre ti, cosas no muy agradables. Me lo imagino, dije secamente. Después de terminar la llamada, volví a mi reunión, pero mi mente seguía divagando hacia la imagen de Miguel y Cintia en una habitación de motel mugrienta, rodeados de las posesiones que habían logrado salvar de la casa. El paralelismo con mi propia experiencia de la primera noche no pasó desapercibido. El círculo se había cerrado. Me habían hecho exactamente lo que ahora les estaba pasando a ellos. Entonces, ¿por qué no sentía el triunfo que esperaba? Esa tarde, conduje hasta Miraflores, no para verlos, sino para ver la casa. Mi casa. Al entrar en la calle del Arce, me sorprendió lo ordinario que parecía todo. Las rosas de la señora Pérez seguían floreciendo a pesar del otoño que avanzaba. El Golden Retriever de los Valdivia seguía ladrando a los coches que pasaban. El mundo había seguido girando mientras mi universo personal había implosionado y se había reconfigurado. La casa estaba vacía. Un cartel de propiedad del banco, plantado en el jardín delantero. Aparqué al otro lado de la calle, estudiando. El lugar que había sido mi hogar durante 3 décadas. Las contraventanas necesitaban una mano de pintura. El arce del jardín había crecido tanto que sus ramas ahora rozaban las ventanas de arriba. Los parterres de flores que una vez había cuidado con tanto esmero estaban cubiertos de malas hierbas. No sentí nada al mirarla, ni nostalgia, ni apego, ni deseo de reclamarla. Ahora era solo una casa, una estructura de madera y piedra que albergaba recuerdos pero ningún futuro. Al menos, no mi futuro. Mientras estaba sentada allí, un coche se detuvo en el bordillo frente a mí. Daniel salió, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación cuando me vio. «¿Leonor? ¿Qué haces aquí?» «Solo mirando», dije mientras se sentaba en el asiento del copiloto a mi lado. «Despidiéndome, supongo». Estudió mi cara. «¿Estás bien?» «Estoy bien», le aseguré. «Mejor que bien, de hecho. Me siento libre». «El banco tomó posesión oficialmente ayer», dijo, siguiendo mi mirada hacia la casa. «La pondrán a la venta la semana que viene. Puedo hacer una oferta en tu nombre si la quieres de vuelta». Negué con la cabeza. «No, no la quiero. Véndela a alguien nuevo, alguien que pueda crear mejores recuerdos allí que los últimos míos». Nos sentamos en un silencio cómplice por un momento. «Han estado llamando a mi despacho sin parar», dijo finalmente Daniel, haciendo amenazas, promesas, súplicas. Ayer, Miguel sugirió que podría impugnar el testamento de Roberto, alegando que eras mentalmente incompetente cuando tomaste tus recientes decisiones empresariales. Me reí, una risa genuina que nos ventos y sorprendió a ambos. ¿Bajo qué pretexto? ¿Que resulté ser más lista de lo que él pensaba? Patient Daniel sonrió. Es una amenaza vacía. No tiene caso, y lo sabe. Solo está dando palos de ciego. ¿Qué quieren ahora? Dinero, principalmente. Alegan que les debes por las mejoras que hicieron en la casa a lo largo de los años. Quieren acceso a lo que creen que es tu herencia de Roberto. Quieren un rescate, terminé por él. Quieren que los rescate, como siempre he hecho. Daniel asintió. Esencialmente, sí. Pensé en todas las veces que había acudido al rescate de Miguel, financiera, emocional y prácticamente. La matrícula de la universidad con la que ayudé a pesar de las objeciones de Roberto, de que Miguel no se tomaba en serio sus estudios. La entrada para su primer coche, los préstamos que nunca fueron devueltos, el interminable trabajo emocional de suavizar las cosas cuando se peleaba con su padre, con Cintia, con colegas, con amigos. Esta vez no, dije en voz baja, nunca más. De vuelta en mi apartamento esa noche, redacté una carta. No muy larga, solo unas pocas frases en un papel. Je carte elegante. Adjunté un cheque por €1, lo firmé con una floritura y le pedí a Daniel que lo entregara personalmente al día siguiente. Para sus molestias, decía la nota.
Esto concluye nuestra relación. No intenten contactarme de nuevo. Leonor. Fuentes. Era mezquino, quizás, incluso cruel, pero después de semanas de sus intentos desesperados por manipularme para que volviera al papel de cajero automático familiar y cuidadora emocional, necesitaba dejar absolutamente clara la finalidad de mi decisión. El euro simbólico era mi forma de decir que habían recibido todo lo que volverían a recibir de mí. Una miseria, un gesto, algo sin sentido. A la mañana siguiente, la Gaceta de Salamanca publicó una noticia de seguimiento en su sitio web. Pastelerías Dulces, Momentos. Anuncia expansión. La historia de éxito local se vuelve regional. Acompañando al artículo, había una fotografía mía firmando el contrato de nuestro local en Oviedo, con un aspecto seguro y pulcro, con un traje de chaqueta azul, nada que ver con la viuda desaliñada con zapatos cómodos, que una vez vivió en la planta baja de una casa en Miraflores. Daniel llamó esa tarde para confirmar que había entregado mi carta y el cheque. Miguel lo rompió, informó. Cintia lloró. Ahora se están quedando con unos amigos. El motel era demasiado caro. ¿Y cómo te sentiste tú?, le pregunté, curiosa por su reacción. Daniel guardó silencio por un momento. Honestamente, en conflicto. Una parte de mí piensa que están recibiendo exactamente lo que se merecen. Otra parte se pregunta si esto está yendo demasiado lejos. ¿Crees que estoy siendo demasiado dura?, le pregunté, genuinamente interesada en su opinión. Creo, dijo con cuidado, que finalmente te estás defendiendo después de toda una vida poniendo a todos los demás primero. Creo que te mostraron quiénes eran realmente cuando pensaban que no tenías poder. Y creo que las consecuencias que están afrontando son de su propia cosecha. Después de colgar, me senté junto a la ventana viendo el mundo pasar abajo. Estudiantes de la universidad corrían a clase, parejas paseaban de la mano, furgonetas de reparto aparcaban en doble fila brevemente antes de seguir su camino. La vida continuaba, cambiando, evolucionando. El periódico yacía abierto en mí, mesa de centro, mi rostro devolviéndome la mirada, una mujer que todavía estaba conociendo. No solo Leonor la madre, Leonor la viuda, Leonor la profesora, sino Leonor la empresaria, Leonor la superviviente, Leonor que se negó a ser descartada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marisol. Volvieron. Se llamó a la policía. Se les ha prohibido la entrada en todos los locales de Dulces Momentos. Lo siento mucho. Yo no lo sentía. Estaba harta. El golpe final se había asestado, no con violencia ni gritos, sino con la silenciosa dignidad de una mujer que había reclamado su poder y su valor. Ellos me habían mostrado quiénes eran. Yo les había mostrado quién era yo. Y ahora, finalmente, todos podíamos seguir adelante con la verdad entre nosotros, aunque nos moviéramos en direcciones completamente diferentes. La primavera llegó a Salamanca con una suave persistencia que me recordaba a mí misma. Los delicados brotes verdes que empujaban a través de la tierra dura, decididos a florecer a pesar del frío persistente. Había una poesía en ello que resonaba en mi alma. Habían pasado 6 meses desde el día en que regresé de París y encontré mi vida esparcida por un césped suburbano. 6 meses de reconstrucción, redefinición y, en última instancia, renacimiento. Bebí mi café matutino en el balcón de mi nuevo hogar, no el apartamento de Salamanca, que había cumplido su propósito como santuario temporal, sino una casa, victoriana en Oviedo. La había comprado hacía 3 meses, atraída por sus altos ventanales, sus suelos de madera originales y su proximidad a nuestro nuevo local de Dulces Momentos. La renovación había sido extensa pero gratificante, permitiéndome crear un espacio que reflejaba a la mujer en la que me había convertido en lugar de la mujer que se esperaba que fuera. Mi teléfono sonó con un mensaje de Marisol. El local de Oviedo lo está petando. Las ventas de la primera semana son las más altas hasta ahora. Sonreí, pensando en la cola que había dado la vuelta a la manzana para nuestra gran inauguración la semana pasada.
Habíamos recibido cobertura mediática no solo de medios locales, sino también de revistas de gastronomía y blogs regionales. Dulces Momentos se estaba convirtiendo en una especie de institución en el norte de España, conocida tanto por nuestros productos de repostería como por nuestro compromiso de contratar y formar a madres solteras que se reincorporan al mundo laboral, un programa que había insistido en implementar en cada local. Sonó el timbre, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la cámara de seguridad reconocí el rostro familiar de Juana, que llegaba antes de lo esperado para nuestro brunch planeado. «Espero que no te importe que me adelante», dijo al abrir la puerta, abrazándome con un abrazo con olor a lavanda. No podía esperar a ver este lugar del que todo el mundo habla. ¿Todo el mundo? Levanté una ceja, llevándola a la cocina donde ya había preparado una tetera. El tour de tu casa salió en ese blog de diseño de interiores. «Leo, no finjas que no lo sabías», se rió, dejando una caja de pastelería que reconocí de Dulces Momentos. «Pasé por tu tienda de camino. Esa gerente, Sofía, insistió en que me llevara esto cuando mencioné que era tu hermana». «Rollos de canela», adiviné, abriendo la caja para confirmar. «Sofía sabe que son mis favoritos». Juana se acomodó en la isla de la cocina, sus ojos recorriendo las encimeras de mármol, las ollas de cobre que colgaban sobre la cocina profesional y el jardín de hierbas que prosperaba en la ventana. «Este lugar es precioso, tan diferente de...». Se calló, quizás recordando el modesto chalet de Miraflores del que ambas habíamos acordado tácitamente no hablar. ¿De lo que estoy acostumbrada? Terminé por ella, sirviendo té en tazas delicadas que había traído de París. Ese es el punto. Durante el brunch, Juana me puso al día de las noticias familiares. El nuevo nieto de nuestro primo, la operación de cadera de una tía, el ritmo habitual de nacimientos, enfermedades e hitos que definían la vida familiar. Escuché con genuino interés, haciendo preguntas, enviando notas mentales para encargar flores o hacer llamadas. Mi distanciamiento de Miguel no significaba que me hubiera aislado de todos, a pesar de lo que él pudiera haberle contado a la familia. ¿Has sabido algo?, preguntó finalmente Juana, con un tono cuidadosamente neutral. Ambas sabíamos a quién se refería. No directamente, admití. Daniel me mantiene informada de cualquier asunto legal, pero no ha habido ninguno recientemente. Creo que han aceptado que no hay nada que ganar persiguiendo las cosas más. Lo que no le dije fue que sabía más de lo que aparentaba. No porque Daniel o Marisol o conocidos mutuos me lo hubieran contado, sino por algo que había descubierto. Hacía 3 semanas mientras leía La Voz de Miraflores en línea, un pequeño anuncio por palabras que me había dejado sin aliento por un momento. Venta de segunda mano, sábado, 12 de abril. Calle del Robledal 247, apto, 3B. Muebles, menaje de cocina, ropa, varios, liquidación total. No había planeado ir. ¿Qué sentido tendría? Pero algo me atrajo allí. No la nostalgia ni el perdón, sino quizás una necesidad de cerrar el capítulo. Había conducido hasta Miraflores temprano ese sábado, aparcando a una manzana de la dirección, un modesto complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. La escena que me recibió era a la vez familiar y extraña. Un puñado de cazadores de gangas madrugadores rebuscando entre los restos de una vida que reconocí. La mesa del comedor que Roberto y yo les habíamos regalado como regalo de inauguración de la casa. El sofá de cuero del que Cintia estaba tan orgullosa de haber encontrado en oferta. La colección de discos de vinilo de Miguel expuesta en una mesa plegable, con etiquetas de precio pegadas a las fundas de plástico. Llevaba un pañuelo y unas gafas de sol grandes, aunque no habría sido necesario. Nadie me echó una segunda mirada mientras me movía entre la colección de artículos, cada uno contando su propia historia de desesperación financiera. Cintia había salido del apartamento justo cuando yo estaba examinando un juego de copas, de vino, con los brazos llenos de más artículos para exponer.
Parecía más delgada, más vieja, el maquillaje cuidadoso incapaz de ocultar las nuevas líneas alrededor de sus ojos. No me reconoció. ¿Por qué lo haría? La mujer elegante con ropa de diseño y gafas de sol se parecía poco a la suegra que había desechado. Me fui sin comprar nada, sin rebelarme. No había satisfacción en su caída, ni alegría en su lucha. Solo un silencioso reconocimiento de que el capítulo estaba verdaderamente cerrado. Tierra llamando a Leonor. La voz de Juana me devolvió al presente. ¿A dónde te habías ido? Solo pensaba en el nuevo proyecto del libro de cocina. Mentí suavemente. Vamos a incluir recetas de todos nuestros locales, junto con las historias de las mujeres que trabajan para nosotras. Se está volviendo más personal de lo que anticipé. Después de que Juana se fuera, prometiendo volver para una visita más larga en verano, pasé la tarde en el despacho de mi casa, revisando propuestas para nuestra próxima expansión. Esta vez, en el país Vasco y Navarra. El negocio había crecido más allá de mis expectativas más descabelladas, requiriendo un nivel de atención y toma de decisiones que mantenía mi mente ocupada y mis días llenos. Por la noche, asistí a una gala benéfica para un refugio, local de mujeres, algo que se había convertido en una parte habitual de mi calendario. Había descubierto una pasión por la filantropía, particularmente por las causas que apoyan a las mujeres en transición. Algo en ayudar a otras a encontrar su equilibrio después de que la vida las hubiera golpeado resonaba profundamente en mí. Señora Fuentes, me saludó calurosamente la directora del refugio. Su donación del mes pasado nos permitió renovar la sala de juegos de los niños. Las madres no tienen palabras para agradecerle que les haya dado a sus hijos un espacio seguro para ser simplemente niños. Es un placer, dije, y lo decía en serio. Y por favor, llámeme Leonor. El evento se celebró en un hotel de lujo del centro, el tipo de lugar donde la élite empresarial y social de la ciudad se reunía para ver y ser vista. Hace un año me habría sentido fuera de lugar en un entorno así. Ahora me movía entre la multitud con facilidad, participando en conversaciones sobre oportunidades de inversión, desarrollos, inmobiliarios e iniciativas comunitarias con personas que me veían como una igual, no como un personaje secundario. A mitad de la velada, un rostro familiar apareció entre la multitud. Daniel, acompañado de una mujer que no reconocí. Me vio y se acercó sonriendo ampliamente. Leonor, no sabía que estarías aquí. Permíteme presentarte a mi hija Melissa. Se acaba de mudar a Oviedo para ocupar un puesto en la universidad. Mientras charlábamos, me di cuenta de lo diferente que se sentía este momento de nuestras primeras reuniones después del desahucio. Entonces había estado herida, vibrando, de ira, centrada por completo en la venganza. Ahora, esa mujer me parecía alguien que había conocido hace mucho tiempo, una versión anterior de mí misma a la que miraba con compasión pero sin deseo de volver. Más tarde esa noche, de vuelta, en mi casa me serví una copa de vino y salí al balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, una constelación de vidas vividas, historias desarrollándose, gente evolucionando. En algún lugar ahí fuera, Miguel y Cintia estaban viviendo su propia historia, una que ya no se cruzaba con la mía. Pensé en la mujer que había sido hacía un año, invisible, complaciente, con miedo de ocupar espacio. Pensé en la furia que había alimentado mi resurrección, la fría determinación que me había sostenido durante esas primeras semanas de exilio. Pensé en la satisfacción que había sentido al ver cómo se desarrollaban las consecuencias de sus acciones, y en el momento en que esa satisfacción se había transformado en otra cosa, no en perdón, exactamente, sino en liberación. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El agente de viajes que había contratado me había enviado el itinerario finalizado para mi viaje de verano. 3 semanas en el sur de Francia, seguidas de un mes en la Toscana. Visitaría posibles ubicaciones para la expansión europea, me reuniría con pasteleros locales, exploraría técnicas regionales,
negocios y placer, maravillosamente entrelazados. Viajaría sola, pero no me sentiría sola. Por el camino, me encontraría con amigos que hice durante mi viaje a París. Visitaría galerías recomendadas por mi profesor de arte. Quizás incluso tendría un romance de verano si se presentaba la oportunidad. La idea me hizo sonreír. Leonor Fuentes, 63 años y abierta a posibilidades que habrían escandalizado a la mujer que había sido un año atrás. A la mañana siguiente, pasé de largo la salida de Miraflores de camino a una reunión en Bilbao. Ya no sentía el impulso de desviarme, de conducir por la calle del Arce, de mirar la casa que una vez había sido mía. Me había enterado por el boca a boca local que una familia joven la había comprado, una médica, su esposa y sus hijos. Gemelos. Habían pintado las contraventanas de un alegre color azul y habían plantado un huerto donde antes estaban mis parterres de flores. Bien, la casa merecía llenarse de nueva vida, de nuevas historias. A veces, cuando menos lo esperaba, afloraban recuerdos de mi antigua vida. La risa de Roberto, Miguel de niño corriendo entre los aspersores, cenas familiares alrededor de la mesa que habíamos elegido con tanto esmero. Pero estos recuerdos ya no llevaban el aguijón que tuvieron una vez. Eran solo escenas de una vida que había vivido, páginas de un libro que había terminado de leer. Mi venganza no había sido ruidosa ni violenta. Había sido metódica, medida, efectiva, pero la verdadera victoria no consistió en ver a Miguel y Cintia afrontar las consecuencias de sus actos. Fue en descubrir que debajo de los papeles que había desempeñado durante décadas, hija obediente, esposa solidaria, madre abnegada, existía una mujer de sustancia y fortaleza, una mujer que se negó a ser descartada, una mujer que había construido algo significativo de las cenizas de la traición. Al incorporarme a la autopista en dirección norte, me vi de reojo en el espejo retrovisor, pelo color chocolate peinado, en un elegante bob, ojos brillantes de propósito, labios curvados en una leve sonrisa. Ni una víctima, ni una villana, solo Leonor Fuentes, avanzando, viviendo bien. La venganza más elegante de todas.